Hello once again, welcome to just another video of our series of tips for English learners or even teachers. And the tip for this short video is: vocabulary is the most important and difficult thing, so prioritize it. Si yo les preguntara cuál creen que es la parte más difícil de aprender inglés, ¿qué me dirán ustedes? Quizás muchas personas digan que es el desarrollar la comprensión auditiva, quizás otras digan que es el desarrollar la fluidez hablada, para algunos otros será la escritura, ustedes tendrán su propia opinión, pero yo he llegado a una conclusión y cada vez me convenzo más de ella, y parte de mi no poca experiencia como maestro, y yo me atrevo a decir que la parte más difícil de aprender el inglés es desarrollar el vocabulario. Si lo piensan bien, el vocabulario no tiene una estructura que podamos seguir, a diferencia de la gramática o incluso a diferencia de la pronunciación. El vocabulario ahora sí que, pues, tienes que aprenderte las palabras and that's it. You know, you have to know how to say this thing, you have to know how to say this, how to say this, how to say these things. So, no es como que siga una regla en específico, simplemente pues las palabras tienen nombres arbitrarios y tienes que aprendértelos and like that's it. You have to learn them by heart and I can't help you. There's no rules, no hay reglas, solamente pues así apréndetelas, léelas y repítelas muchas veces. So, es lo difícil. Y en algún video pasado, creo que fue el segundo tip, y les voy a poner por aquí el link ya sea en el video o en la caja de comentarios o en la descripción. Pero yo les había dicho el tip para poder desarrollar vocabulario, y este tip era leer. La lectura es con la que aprendes vocabulario, porque a diferencia del listening, de la escucha, la lectura es como ves la palabra y ves cómo se conecta con las preposiciones. Realmente te sirve muchísimo más leer las oraciones, las palabras para aprenderlas que escucharlas. Para los que no les gusta leer, let me tell you something, si quieren desarrollar vocabulario, tienen que sí o sí leer. El vocabulario, por su naturaleza de aprendizaje, pues tiene que partir de una habilidad receptiva. No puedes aprender vocabulario hablando, ni puedes aprender vocabulario escribiendo, porque son habilidades productivas. Así que forzosamente el vocabulario tiene que venir de una habilidad receptiva. So yes, you gotta read, man. You got to read. Hay que hacer algo puntual aquí. Cuando nos referimos a vocabulario, generalmente las personas piensan que el vocabulario es las palabras, ¿no? You know, like the single words, like stand, window, parking, edge. Pero de acuerdo con este libro que estoy leyendo, de la autora Penny Ure, no sé cómo se pronuncia, Penny Ure, que es una teacher trainer pues reconocida y pues intelectual, escribe libros. Ella señala algo muy cierto, que es que el vocabulario no simplemente son las palabras, you know, the single words. El vocabulario son las expresiones, y también son las collocations. So, vocabulario también es saber qué significa piece of cake. Vocabulario también es saber qué significa get off your high horse, o by the way, o incluso las abreviaciones. Eso es vocabulario. Y en el caso de las collocations, igual. Las collocations también forman parte del vocabulario, porque es algo que tienes que aprender. No es algo que tenga una razón gramática estructural, tienes que aprendértelas. Así que sí, para romper un poquito el paradigma de que el vocabulario son simplemente las palabras, that's not true. Pueden ser tanto expresiones más largas o incluso collocations, y eso es cierto. En mi experiencia como profesor, es mucho más fácil trabajar con personas que ya poseen un bagaje léxico superior que una persona que no lo posea. Entonces, es mucho más sencillo estudiar inglés si tú ya te sabes palabras básicas. Si ya sabes cómo decir shower, cómo decir vivir, cómo decir ir, cómo decir tomar. Te sabes algunas palabras, algunos sustantivos: libro, carro, luz, sol, cielo.
ventana. Es mucho más fácil trabajar con eso porque ya no tienes que gastar energías en aprender estas palabras y simplemente llegas directo a la práctica y a la repetición y a darle un sentido lógico gramático. Es mucho más fácil así, a diferencia de que no cuentes con el vocabulario y que al mismo tiempo que estás aprendiendo las estructuras tengas que aprenderte las palabras. De hecho, hay una cosa que leí, un post que leí en Facebook de alguno de estos organizaciones que se dedican a enseñar el idioma. No recuerdo si era British Council o era Macmillan o era Pearson, no recuerdo, pero se me quedó grabada en la mente y no me la he podido sacar y he estado pensando en aplicarlo de una forma más radical en mi escuela, pero no he podido llegar a la conclusión. Pero decía, los expertos recomiendan que no aprendas gramática si no te sabes creo que eran, las 3000 palabras básicas. Es decir que cuando vas a aprender el idioma, mejor gasta tus primeros meses o semanas, no sé, depende de la cantidad que quieras aprender, en aprenderte palabras, ¿sabes? No aprendas estructuras, sino apréndete palabras. Si es que no sabes, si es que eres una persona que viene inglés completamente desde cero. O sea, apréndete los números, apréndete cómo decir pues, los sustantivos básicos: agua, feliz, mano, puerta, escuela. Y ya cuando tengas bien sólidos esos, ya puedes continuar ahora sí con la parte gramática, para que al mismo tiempo que estás aprendiendo la gramática no estés aprendiendo el vocabulario, y te va a minorar bastante la carga. Y aquí tengo dos recomendaciones, una para alumnos y otra para teachers. Para alumnos primero, si tú eres una persona que está aprendiendo inglés y en serio te vas a tomar el lenguaje, valga la redundancia, en serio, sí te recomiendo bastante que pongas muchísima atención en aprenderte muchas palabras. Esa es tu tarea permanente como alumno del idioma inglés y de hecho de cualquier idioma. Siempre se lo digo a mis alumnos. Su tarea, chicos, no es que se lleven a hacer ejercicios, no es que se lleven a contestar cuestionarios en casa. Su tarea es apréndanse la mayor cantidad de palabras posibles, leyendo o viéndolas. I don't care, but just learn the words. Porque eso sí, pues ahora sí que ninguna escuela es suficiente para aprenderse vocabulario. O sea, no, el vocabulario es extensísimo. No puedes en una escuela simplemente esperar que te vas a aprender mucho vocabulario. Así que sí, si eres estudiante del idioma inglés, repito, haz tu mayor esfuerzo por aprenderte la mayor cantidad de palabras posibles. Y el otro tip para profesores ahora, si tú eres un profesor, maestro de inglés, tenga la experiencia que tengas, yo te recomendaría, y esto lo digo por experiencia, porque yo ya he pasado por varias escuelas y he refinado mis métodos de enseñanza, yo te recomendaría que cuando estés explicando las lecciones, digo, si es que no vas a enseñarles vocabulario primero, cuando estés enfocado en las lecciones, engloba un vocabulario que tú consideres que va a ser útil para esa lección o para tu alumno y simplemente trabaja en ese, ¿no? No te vayas a otros temas, a otras áreas, porque si no el vocabulario que le estás dando no te va a dar el tiempo suficiente para entrenarlo, para practicarlo con el alumno. Les pongo un ejemplo. Cuando yo explico el verbo to be, que pues les explico lo que es la parte gramática, ¿no? Con cuál verbo to be se utiliza esta sujeto, so forth. Pero les pongo 15 palabras que son de estados del ser para practicar ese verbo to be. Y les pongo las más básicas. Les pongo happy, sad, hungry, thirsty, sick, sleepy, tired, confused, nervous, busy y otras. Entonces, esas 15 las utilizo para explicar el tema. Y luego es practicar sin parar esas 15 palabras. Aún así las repitamos 10 veces cada una y que se pregunten entre ellos, porque están practicando las mismas 15 palabras. Y en la siguiente clase, lo mismo, las mismas preguntas con las mismas 15 palabras, porque solamente así se les graban. Y ya por lo menos después de una semana, ya tienen 15 palabras que saben qué significan y ya las pueden utilizar sin tanto problema. No conviene mucho que en una clase les pongas 10 palabras y luego en otra clase les pongas otras 10 y luego en otra clase les pongas otras 15, porque son demasiadas palabras y las van a dejar de practicar.
En ese caso te recomiendo que mientras tú estás explicando tus temas, desarrolles también el vocabulario. Digo, si es que no quieres darles clases de vocabulario al 100% de principio, por cuestiones de tiempo o algo así. Igual en las otras lecciones. Si tú vas a explicar going to, pues detecta qué palabras, qué vocabulario, qué expresiones pueden ser útiles para practicar el going to. Si tú vas a enseñarles el conditional, también considera las palabras que pueden ser útiles para que las pongan en práctica en ese tema. Igual que en el pasado, considera las palabras que van a ser útiles para que puedan practicarlas y engróbalas y no te salgas de esas and just practice. Ya cuando las tengan bien claras, ahora sí ya puedes seguirte y poner otras, pero mientras just focus on them because it is better for them to learn those like few words, 10 words, but like in a solid way than to learn like a bunch of words in a very, like fragile way. Tiempo de anécdota. Mis alumnos me suelen preguntar dónde aprendí inglés. Y yo por supuesto les digo, yo estudié inglés. Yo estudié inglés cuando tenía 18 años. Mis papás me escribieron en una escuela privada que era de puro inglés. Me estudié inglés. Y también aprendí inglés en mi educación básica. Pero la diferencia es que yo llevo jugando videojuegos desde que tenía 5 años. ¿no? Entonces, para el momento en que yo comencé a estudiar en la primera escuela de inglés a la que me metieron a los 18, yo ya tenía 13 años jugando videojuegos en inglés. Porque en ese momento, en los años 2000, no se traducían los juegos. Es de que, si querías jugar, tenías que entender lo que decía ahí en inglés. Quizás cuando estaba chiquito, 6, 7, 8 años, no sabía todas las palabras, pero el hecho de estar jugando ahí Tony Hawk o Zelda o Donkey Kong, pues me hacían leer cosas. Y hacerlo todos los días o de forma muy seguida hace que se te graben las palabras. Y aparte, como lo estás viendo, lo estás relacionando lo que está pasando con cómo se escribe. Así por 13 años, para el momento en que yo comencé a estudiar inglés, pues yo ya sabía muchísimas palabras, o sea, ya sabía bastantes. Quizás no podía hablar, porque una cosa es que te sepas palabras y otra cosa es que lo practiques. No, yo no podía hablar, yo no podía formarte una oración porque pues, no tenía la práctica. Pero cuando los profesores explicaban algo en el pizarrón, o cuando nos ponían a leer cosas en el libro, pues muchas palabras ya me las sabía, o sea, había pocas que no. Porque ya las había visto antes en los videojuegos. Así que realmente yo nunca batallé con estudiar inglés porque pues yo tenía bastantes palabras. Entonces lo mismo aquí para ustedes. Si tú conoces muchas palabras, el inglés te va a ser bien fácil. Porque ya tienes la parte más difícil. Además es seguir practicando y limpiando tus errores y aprendiendo a escribir y mejorar la pronunciación. Pero si no te sabes palabras, vas a tener que hacer el esfuerzo doble en aprender cómo es, lo que es la lógica del idioma y aparte aprenderte lo que son cada palabra y pues es muy difícil. En conclusión, si eres alumno, enfócate lo más posible, pon demasiada atención en aprenderte la mayor cantidad de palabras posibles. Y si eres profesor, engloba el vocabulario que estés utilizando en clase y que sea útil para tu lección. Just focus on that y solo concéntrate en ese, no te salgas porque pues conviene mejor que sepan pocas palabras bien a que sepan muchas mal. And this is how we finish this video. I will probably record the next one in the next week or in a couple of weeks. It depends on my availability, but you will see me soon, eventually. And that is all for today, and I will see you in the next time. Goodbye.